Ok, muy buenas tardes a todos. En el momento que estoy haciendo esta presentación, que es la segunda sesión virtual del módulo de adecuaciones curriculares. Esta vez vamos a hablar de las familias y las adecuaciones para estudiantes con trastornos del espectro del autismo. Vamos a ver primero un resumen. Reflexiones de una madre con un hijo en el trastorno del espectro del autismo. Adecuaciones curriculares para niños y niñas con trastorno del espectro del autismo. Y por supuesto criterios para diseñar dichas adecuaciones. Ahora, en el año 2013 tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de La Habana, en Cuba, y conocí a la señora María Isabel Bayonas, que es la persona a la cual vamos a hablar ahorita. Su intervención en el Encuentro Internacional Autismo e Inclusión de La Habana fue muy interesante, dado que ella tiene un hijo que en este momento que les estoy hablando tiene alrededor de mi propia edad, tiene 56 años. La señora María Isabel Bayonas, para el momento era presidenta de la Organización Mundial del Autismo y es madre de David Collantes de Terán Bayonas, como lo pueden observar en la imagen. Ella nos relató una serie de vivencias, por supuesto de sus luchas, y quienes nos observan en esta presentación, muchos de los participantes de estos diplomados también son padres o madres de una persona con un trastorno del desarrollo. Ella, una de las primeras cosas que hizo énfasis en su presentación es que siempre se observa un desfase parental en la aceptación de la condición. Si la mamá lo acepta, el papá lo niega e incluso puede ser hasta motivo de separación, lo cual evidentemente no redunda en ningún beneficio para la familia. Como podemos ver en esta lámina, conversamos sobre el desfase parental en la aceptación de la condición. La meta debe ser que todos alcancemos el mismo nivel de comprensión y empecemos a poner manos a la obra. Y por supuesto, manejar las expectativas reales. El autismo está presente en nuestras vidas y hay que de alguna manera asumirlo como tal. Como el autismo llegó para quedarse, lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida y mejorar todos los aspectos de funcionamiento y autonomía del joven o de la joven. Y por supuesto, la señora María Isabel Bayonas sugiere no abandonar la lucha. A veces habrá momentos de desesperación, momentos de frustración, porque siempre los hay. Y básicamente lo que tenemos que hacer mucha fuerza dentro de tanta debilidad. Es importante explicarles a los miembros de la familia la condición. No solamente a madre, padre e hijo, sino a los tíos, a los abuelos y toda aquella persona que esté muy vinculada a la familia, porque por ejemplo, cuando estamos hablando del protocolo biomédico, donde hay un régimen alimentario, donde hay una serie de prescripciones terapéuticas, de repente entonces sin querer la familia transgrede el tratamiento, lo cual genera por supuesto un disturbio en el joven, que por supuesto la familia nuclear inmediata lo va a sufrir. Por lo tanto es importante siempre explicar la condición de nuestro pequeño o pequeña con TEA. En consecuencia, es de suma importancia considerarlo uno más de la familia. He observado casos muy tristes donde literalmente la familia también lo aísla y lo aísla de los demás familiares, y no es la idea. La idea es integrarlo a todo lo que es nuestra vida. Recuerden que una persona con autismo necesita mucho acompañamiento. En consecuencia, si lo consideramos como parte de la familia, pero una parte activa, todos estamos implicados en la crianza. Y ella también recomienda no evitar tener más hijos. De hecho, ella comentó en Cuba que aparte de su hijo David, tiene una hija también con otra discapacidad motora, pero ella tuvo 4 hijos. Y por supuesto, todos los hijos viven de manera normal. En consecuencia, debemos incluirlos a todos en el afecto.
y especialmente, o sea, no podemos tener tampoco un excesivo favoritismo hacia la persona con autismo, sino en general para que la familia de alguna forma viva en un entorno normalizado donde todos tienen su rol en la familia. Esta parte es muy importante. Una, mantenerlos ocupados, si es posible, en actividades de roles, como pueden ver en la imagen, un hijo y su padre trabajando temas de construcción o mecánica automotriz, pueden ayudar a barrer, a fregar, a limpiar, a colocar bombillos, pero siempre es importante involucrarlos en las actividades. Pero también hay que involucrar a la comunidad. Fíjense que ahí aparecen dos fotografías referidas al movimiento Scout venezolano. Como pueden ver en la imagen inferior de la derecha, aparece un joven que se llama Gabriel Báez. Ese es mi hijo. Y él es un joven que está activo en el movimiento Scout y, por supuesto, él ha recibido la acogida por parte de sus hermanos del movimiento y, por supuesto, él se ha involucrado bastante y hemos logrado que la comunidad también lo haga. Es importante, de alguna forma, dejar que intenten hacer cosas y hacerles sentir útil. Así sea con tareas sencillas como recoger los juguetes, barrer el piso o ayudar a fregar los platos. Es importante que ellos sientan que son capaces de lograr y hacer cosas. Si hay una actividad un poquito más compleja, es bueno permitir que lo intenten. Y por supuesto hay que reconocer que tiene dificultades para expresarse, lo cual aquí es esencial entender. A veces papá y mamá nos desesperamos porque el niño está tratando desde su jerga de comunicarse con nosotros, pero hay que entender y reconocer su dificultad para realizar un acto comunicativo. Algo que funciona es hablarles despacio e incluso un aspecto que se puede hacer dentro de lo que es el espíritu de las adecuaciones curriculares es pedirle que repita las instrucciones. Recordemos de que cuando trabajamos en la clase anterior hablamos de la función ejecutiva y nos encontramos con que tienen dificultades en la memoria de trabajo. También es importante observar sus conductas, sobre todo cuando han tenido un desarreglo o han tenido algún tipo de crisis. Es importante y por supuesto considerarlo una persona, porque por más niveles de afectación que tenga una persona con autismo, sigue siendo una persona plena de uso de sus derechos. Y por supuesto hay que entender y reconocer su dificultad para coordinar algunos movimientos. Ahora vamos a hablar de las adecuaciones curriculares para estos muchachos que tenemos en nuestra casa y en nuestras aulas de clase también. Las adecuaciones pueden ser de tres tipos. Las significativas, que son las que afectan el currículum. Las adecuaciones de acceso, que simplemente son accesorias para que el estudiante logre estar en función de adecuación. Y las no significativas. Vamos a hablar un poco de las adecuaciones significativas. En algunos casos nos va a convenir cambiar el contenido o incluso reducirlo de tamaño, si es el caso. Podemos hacer una modificación drástica de los procedimientos de organización didáctica en el aula. Por ejemplo, podemos organizarlo con un juego, podemos organizarlo desde otras maneras de hacer el dictado de los contenidos y por supuesto con los contenidos priorizados. También podemos introducir criterios de evaluación específicos. Conocí un caso muy reciente de un joven que le pusieron una prueba de biología, un joven de primer año, y el joven simplemente no contestó la prueba. Por supuesto ahí faltó una adecuación curricular. En ese caso había que preguntarle si convenía más hacerle la prueba oral, ¿verdad? Y por supuesto introducir nuevos contenidos que quizás puedan ser de interés del niño o el joven. Vamos a ver algunos ejemplos de adecuaciones de acceso. Primero, alejarlos de las fuentes visuales de distracción. El puesto de estudiante puede ser cerca del docente, incluso en algunos casos nos va a convenir esquinarlo, o sea, quiere decir que lo pongamos sentado de tal manera que no pueda tener acceso a la puerta, por ejemplo.
A veces vamos a tener que adaptar el mobiliario, de repente hay sillas que rechinan, hay que colocarle tapones de plástico para evitar el chillido. Es importante también entender que estos jóvenes aprenden es por modelaje. Yo utilizo mucho la técnica del espejo, que consiste que yo le digo al joven, tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga, y se sienta uno al lado del otro y realiza cada quien su actividad. Hay que organizar los horarios y, si es posible, en la medida de todos los casos, que la iluminación sea natural y, por supuesto, lejos de fuentes sonoras. Ahora, en cuanto a las adecuaciones no significativas, esta es muy importante. Por ejemplo, permitir el uso del tipo de letra con la que se sienta más cómodo y más seguro. No exijamos un estilo de letra particular porque eso definitivamente no los beneficia. En algunos casos, dar más tiempo para el ejercicio y regular la actividad. Si, por ejemplo, yo tengo un aula de estudiantes neurotípicos donde deberían hacer una evaluación en 1 hora, a este joven se los hago llegar, lo termina, le retiro la hoja y para la siguiente clase el joven lo puede hacer. En consecuencia, hay que aplicar pruebas más cortas, sobre todo con la parte más significativa del contenido que queramos evaluar. Es importante, por lo que dije de la memoria de trabajo, que hay que realizar repasos frecuentes. Aparte de ser posible, especialmente los padres o algún familiar que esté dispuesto, dar tutoría. ¿Qué es una tutoría? Tutoría no es hacer la tarea. Tutoría es sentarse con el joven y buscar la forma de que él haga la actividad a través de ciertos apoyos. Y por supuesto, como mencionamos en la parte anterior, las pruebas orales no están descartadas. Ahora, en cuanto a los criterios para diseñar adecuaciones curriculares, hay que dar prioridad a las acciones que nos permitan compensar los efectos de una discapacidad. Por ejemplo, las estereotipias pueden servirnos, por ejemplo, como reforzadores. Por ejemplo, puedes seguir aleteando si terminas esta actividad, o simplemente uno le coloca las manos sobre la mesa y el joven va a detenerse momentáneamente mientras tenga las manos nuestras allí. Y es importante siempre reforzarlo de manera positiva. En consecuencia, uno de los aspectos que tenemos que siempre tomar en cuenta dentro de los criterios, que hay que crear autonomía en el niño. ¿Cómo se hace eso? Mediante aproximaciones sucesivas. Aparte de que hay que dejar que resuelva o tratar en la medida de lo posible que esté en la posibilidad de resolver sus necesidades básicas, como usar el baño, lavarse la cara, todos esos aspectos que son estrictamente personales. Por otro lado, hay que realizar actividades que fomenten la integración en el grupo para una mejor socialización. Esto es importante. A veces los jóvenes neurotípicos no gustan de estar con las personas con TEA porque los consideran raros, son extraños y sienten que no pueden compartir mucho. Si uno tiene la potestad en un aula de clase de casi que obligarlos a integrarse, es de suma importancia que lo hagamos. Al fin y al cabo, a la larga estamos haciéndoles un bien porque los estamos educando en la inclusión. Por otra parte, tenemos que ejecutar actividades de aprendizaje significativas para el niño. ¿Qué es esto de significativo? O sea, que sirvan para algo, que sean esencialmente operaciones que uno le justifique, esto lo vas a hacer para esto. Si son operaciones aritméticas, recuerda que tienes que contar el dinero y tienes que sumar, restar y hasta multiplicar. Y ese tipo de cosas se convierten en aprendizajes realmente útiles y significativos para el muchacho. Realizar actividades distintas a las habituales para mantener el interés del niño. Funciona muchas veces sorprenderlo. Funciona muchas veces romper la rutina, porque en esas rupturas de rutina el muchacho memoriza porque es una situación, entre comillas, aparentemente traumatizante, pero en realidad lo que estamos es de alguna manera creando un espacio de memoria en su cabeza. Por otra parte, hay que conectar el aprendizaje con situaciones cotidianas que vive el niño fuera de la escuela. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la física del movimiento, cómo se mueven los carros, cómo se detienen, la luz del sol, todos los aspectos que tengan que ver, que se puedan asociar
con aspectos cotidianos. Por ejemplo, en el área de la química tenemos la parte de los alimentos, la parte de los productos de limpieza de la casa, entre otras cosas. Por otra parte, resulta de gran utilidad estimular nuevos intereses en el niño. ¿Cómo funciona esto? De repente el muchacho le gusta dibujar, de repente al muchacho le gustan los deportes. Hay que entender y aprovechar esos intereses, tanto estimulándolos como aprovechando los intereses espontáneos de los niños. Si, por ejemplo, el niño no sabe leer y le encantan los dinosaurios, bueno, empecemos con las palabras dinosaurio. Entonces ahí ya empezamos los fonemas. Y bueno, esto era todo por el momento. Gracias por su atención y los invito a la interacción que tendremos en el grupo de WhatsApp o si Dios quiere por Google Meet para poder discutir un poquito más en profundidad las adecuaciones curriculares. Tengan todos el mejor momento posible.